Ya estamos, podemos empezar. Bueno, muy bien. Buenas tardes entonces a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de conferencias o de charlas, como queramos llamar. La verdad que es muy grato para mí en particular y para todo el equipo que forma parte del Centro de Formación Judicial, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y de la Justicia de la Ciudad en sí, poder seguir con una idea que ya comenzamos hace un par de años y que tiene que ver con acercar no solo a los ámbitos académicos, sino también a los ámbitos profesionales del derecho, en unas reflexiones situadas desde y para América Latina. Uno de los grandes problemas de los operadores judiciales en general es que se creen que manejan un saber técnico y neutral y no saben que están reproduciendo muchas veces, incluso en forma inconsciente, ciertas lógicas o estructuras de pensamiento que ni siquiera les son propias. Entonces, hacer un lugar para el pensamiento jurídico alternativo, crítico y situado es un desafío particularmente interesante y afortunadamente contamos con, voy a decir algo muy poco latinoamericano y muy colonizado, coequippers que nos permiten realizar esta tarea con mucha mayor facilidad. Y en ese sentido, el convenio celebrado con la Universidad de San Isidro es muy fructífero y esperamos que lo siga siendo. Así que, sin más, quería pasarle la palabra muy brevemente también a Enrique del Percio para poder dar un inicio ya sí a las charlas que nos esperan en estas próximas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Diego, y en tu nombre, muchas gracias al Centro de Formación Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con quienes efectivamente desde la Universidad de San Isidro hemos realizado un convenio que tiene una cantidad de actividades entre las cuales se enmarca esto. Quisiera destacar además que en ese sentido estoy abriendo este ciclo no solamente como rector de la Universidad de San Isidro, sino también como miembro del Comité Académico de la Asociación de Filosofía Latinoamericana. Y acá hay algo que señalaba Diego recién y que quisiera rescatar. Así como desde el mundo jurídico, sobre todo de los operadores y actores y actoras jurídicos y jurídicas, hay poca reflexión en torno a lo que se hace, lo vemos desde la misma enseñanza del derecho en las facultades, ¿no? Pero también hay un déficit del mismo orden del otro lado. Es decir, hay poca reflexión desde la filosofía en torno al derecho y en torno incluso al Estado. Pareciera que la filosofía saltó de Atenas a Iena sin haber pasado por Roma, sin haber pensado el derecho, y en ese sentido no es casual que sean los derechos críticos desde el sur los que piensan esta problemática. Derechos críticos desde el sur que no solamente refieren a un sur geográfico, sino a un sur que va mucho más allá de eso. Indudablemente tenemos muchas personas nacidas en nuestro suelo que tienen poco de pensamiento del sur, que siguen estando totalmente colonizados, pero en cambio bien podemos pensar, ahora se me ocurre un Benjamin, pero tantos otros autores, una Flora Tristán, tantos otros autores y autoras, que aún sin haber en algún caso ni siquiera conocido el sur o en otro apenas sí pasado, sin embargo son pensadores desde el sur. Estoy viéndolo aquí a nuestro querido amigo, por ejemplo, David Sánchez Rubio, que claramente es un pensador desde el sur a pesar de estar allá en Sevilla. Y hoy tenemos además el enorme gusto de contar con Alejandro Rosillo, otro pensador desde el sur, aunque esté arriba de la línea del Ecuador. Realmente no quiero dejar de señalar la importancia de la labor que está llevando adelante Alejandro con la maestría en Derechos Humanos de la Universidad de San Luis Potosí, donde tuve la suerte de poder estar dictando clases, invitado gracias a Alejandro, y encontrar gentes de todo el sur global cursando esa maestría, gentes que no solamente venían de abogacía, sino de las profesiones más variadas, porque el derecho nos incumbe a todos y a todas.
Me acuerdo que, por ejemplo, había una estudiante boliviana que trabajaba el tema de los derechos de la tierra y era bióloga de origen. Es decir, en ese sentido, Alejandro Rosillo sin duda es un pensador crítico desde el sur, así que realmente es un honor para nosotros arrancar contigo, Ale. Y es un honor para nosotros, decíamos, también no solamente como Asociación de Filosofía, como Centro de Formación Judicial, sino muy particularmente como Universidad de San Isidro, porque por ese lado va el modo en que nosotros pensamos el derecho de la mano de la justicia. Por eso, aprovechando que contamos con la presencia de nuestra querida decana, Laura Ochoa, Laura, por favor, te pasaría entonces a vos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar en este grupo, en esta tarde, en este encuentro, que no hace más que poner en marcha un convenio que se celebró junto con el Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, muy recientemente, en junio. Y me da placer, digamos, que esos convenios de colaboración, ¿no?, de complementación entre organismos públicos y el sector privado, con las universidades y con las distintas organizaciones del tercer sector, digamos, ¿no? Hablábamos recién de la Asociación de Filosofía Latinoamericana, también que cocinó, ¿no es cierto?, este ciclo de 4 conferencias. Así que es muy placentero estar en esta tarde compartiendo con la comunidad académica de la UCI, sin duda, con la gente del Centro de Formación Judicial de Cava, y bueno, con todos los filósofos que seguramente estarán interesados en la charla de Alejandro del día de hoy. Así que bueno, nada, gustosa de tal cual, de ver que esto está marchando, ¿no?, de que hay un convenio que está empezando a generar camino. Así que le paso la palabra a nuestra profesora Estefanía Cuello, profesora de la Universidad de San Isidro, que va a ser la moderadora de este encuentro. Muchas gracias a las organizaciones, fundaciones, asociaciones y al Centro de Formación. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Es un honor poder moderar esta mesa, sobre todo porque yo todavía no me había recibido cuando ya escuchaba, ya leía de un filósofo, un doctor que se había doctorado con una tesis muy interesante sobre los derechos humanos desde el pensamiento latinoamericano de la liberación, allá por el 2011 más o menos. Y este hombre hoy nos va a dirigir una conferencia. Ustedes no tienen idea el privilegio que es esto y que lo podemos lograr gracias a esta circunstancia que ha agilizado la pandemia, que es la virtualidad. Así que en una Latinoamérica unida, Alejandro, te vamos a dar la palabra, vas a dar tu conferencia y después se va a abrir un diálogo para poder hacer comentarios y preguntas. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta o algo, lo dejen en el chat y vamos a ir trabajando junto con Alejandro, que bueno, Alejandro es muy fan, así que te paso la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación al centro, a la universidad. Y bueno, pues yo me toca abrir este ciclo de conferencias. La verdad es un gusto estar con los dos compañeros y la compañera que seguramente profundizarán mucho más lo que yo iniciaré el día de hoy. De hecho, yo he preparado la conferencia como una manera introductoria de ligar el tema de los derechos humanos desde el pensamiento crítico, el pensamiento de la liberación y del pensamiento descolonial. Y bueno, entonces ese será el objetivo ahorita de mi charla. Voy a poner una presentación también un poco para facilitar esto de que estamos en momentos de virtualidad. Bien. Bueno, entonces el tema que yo propuse para abrir este ciclo de conferencias es de colonialidad y descolonialidad en la fundamentación de los derechos humanos.
Entonces, en un primer momento quisiera desarrollar qué entiendo por la fundamentación de los derechos humanos y por qué es un tema que pues hay que seguir pensando, seguir discutiendo, porque no es solo una cuestión meramente filosófica, sino que tiene obviamente sus repercusiones en la praxis y en el tema global de los derechos humanos. Entonces, bueno, en ese sentido, ahí voy a empezar un poco por hablar qué es la fundamentación de los derechos humanos. Normalmente se discute, por ejemplo, desde el texto clásico de Norberto Bobbio, que se cita mucho cuando se toca este tema, sobre si la fundamentación de los derechos humanos es una tarea meramente filosófica o, como dicen otros autores, también es una tarea política, ¿no? Entonces, hay esa discusión de decir que hablar de la fundamentación de los derechos humanos es prácticamente una tarea meramente filosófica, entendido la filosofía muy restrictivamente como un mero saber racional, de abstracción, de establecimiento de ciertas categorías, en términos despectivos, un tipo de metafísica, ¿no? Y por otro lado, quien defiende que siempre que se está fundamentando derechos humanos, es decir, dar la razón de por qué existen los derechos humanos, es también una tarea política, ¿no? Entonces, existe también esa discusión. Voy a empezar estableciendo esas, digamos, opiniones que hay en torno a lo que es la fundamentación de los derechos humanos, para luego pasar a propiamente cómo esto se puede ir recogiendo desde el pensamiento crítico latinoamericano. También hay una discusión conforme a si la fundamentación de los derechos humanos es una cuestión estática. Por ejemplo, la postura de este texto clásico de Norberto Bobbio, que dice que ya los derechos humanos ya están fundamentados, que finalmente cuando se hacen las declaraciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales, y se empieza a globalizar todo el derecho internacional de los derechos humanos, pues ya tenemos superada de alguna manera esta discusión de la fundamentación de los derechos humanos, del por qué los derechos humanos. Por lo tanto, hay una concepción estática de la fundamentación, ¿no? Ya tenemos una razón de por qué existen los derechos humanos y ya más bien hay que pasar a una cuestión más bien de llevarlos a cabo, ¿no? Ya el problema filosófico está superado, se queda con una visión estática de la fundamentación y hay que pasar a la parte política de cómo hacerlos cumplir. Pero por otro lado, hay una defensa de que la fundamentación no puede ser estática, sino que es dinámica, porque la fundamentación tiene que ver con, no solo con un pensamiento abstracto, sino con un pensamiento que va respondiendo a diversas circunstancias históricas, a diversas ubicaciones, ¿no? Y por lo tanto, la fundamentación es una cuestión dinámica que no puede ser cerrada de una vez y para siempre, sino que constantemente se va renovando, ¿no? De hecho, no necesitamos entrar a un pensamiento muy crítico para defender que la fundamentación de los derechos humanos es dinámica. Bastaría ver, por ejemplo, la misma evolución de los tratados internacionales en derechos humanos, que no se quedaron en simplemente una declaración universal y dos pactos, el Pacto Internacional y el Pacto de Derechos Económicos, el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que a través de más de medio siglo, pues han ido generándose y se siguen generando nuevos instrumentos internacionales. Eso, de alguna manera, también nos hace ver que la misma fundamentación de los derechos humanos es dinámica, porque de alguna manera hay que dar razón de ser de esos nuevos instrumentos internacionales. Otra postura sobre la fundamentación de los derechos humanos es la postura que dice que es necesaria, es decir, que si no sabemos, que si no tenemos claro una fundamentación de los derechos humanos, no sabemos realmente qué estamos defendiendo o qué estamos utilizando como operadores jurídicos. Y hay quien dice que en realidad es innecesaria, que finalmente es algo ya dado, que es algo que está ya en un régimen jurídico, que ya está dado por tratados internacionales y que por lo tanto andarnos cuestionando sobre la fundamentación es un poco innecesario, ¿no? Y hay quien defiende que al contrario, que siempre, siempre, siempre la manera en que trabajemos, aunque sea algo dado relativamente como son los tratados internacionales, pues siempre es necesaria una fundamentación para por lo menos saber cómo utilizar esos tratados internacionales, ¿no?
Y bueno, ya dentro de las posturas que defienden que es necesaria la fundamentación de los derechos humanos, normalmente los que hemos estudiado la carrera de Derecho, pues estamos acostumbrados a básicamente discutirlo en una triada muy eurocentrada, ¿no? Es decir, es, digamos, la filosofía eurocentrada, ¿no? Que es la que más se estudia en las facultades de Derecho, incluyendo toda América Latina, con algunas excepciones, y que normalmente nos encierra la discusión de la fundamentación de los derechos humanos en, digamos, un par bastante significativo en casi toda la formación, que es si los derechos humanos están fundamentados en la voluntad del Estado, en la voluntad de la autoridad, en textos jurídicos aprobados por un Congreso, por la democracia representativa. A fin de cuentas, todo un poco dentro del marco del Estado moderno, que serían las corrientes juspositivistas. Y luego tenemos las otras corrientes, que también podemos encontrar toda una cromatura, varios tipos de justnaturalismos, algunos más progresistas, otros más conservadores, que pues van a buscar una fundamentación que no dependa del Estado moderno, de la voluntad del Estado moderno, sino que van a hablar de esta categoría de la naturaleza humana, que bueno, trae toda una discusión y siempre ha sido un concepto que desde la filosofía griega, como decía Enrique hace rato, pues viene y heredamos, ¿no? El concepto de naturaleza. Y luego algunas corrientes que podríamos catalogar pues como los sociologismos o los historicismos, que van a poner mucho en duda si realmente se puede hablar de una fundamentación tal cual de derechos humanos, sino más bien siempre responden a situaciones muy concretas, muy específicas de sociedades y de historias, ¿no? De lo cual también surge, como parte de la fundamentación de derechos humanos, pues la discusión, que es muy típica y que normalmente cuando hablamos de derechos humanos y comenzamos a entrar al pensamiento crítico de derechos humanos, siempre surge esto, que es la discusión entre el relativismo moral y el universalismo, ¿no? Esta discusión de que si no afirmamos que los derechos humanos tienen una fundamentación universal, válida para todo tiempo y lugar, pues estamos encaminándonos más bien hacia un relativismo donde todo depende o todo es relativo a circunstancias históricas o a subjetividades concretas, ¿no? Bien, desde la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano que voy a abordar, ¿cuál sería la postura en respecto a estas discusiones que se tornan en cuanto a la fundamentación de los derechos humanos? Pues yo diría que sería lo siguiente. Primero, que la fundamentación es necesaria. No podemos operar en términos de derechos humanos, o en otras palabras, no podemos usar el discurso de los derechos humanos de manera ingenua como algo dado, sino que parte de esa perspectiva crítica de cómo usamos el discurso de los derechos humanos, de cómo operamos en términos de derechos humanos, hace necesaria asumir una fundamentación que aparte siempre es una tarea constante, es decir, nunca es algo terminado, no es dado y por lo tanto también es dinámica, ¿no? Aunque aquí yo haga una propuesta de algunos elementos para hacer una fundamentación de derechos humanos, pues siempre hay que tomar en cuenta que esta fundamentación, que es necesaria, que es constante, también es dinámica, ¿no? También hay que tomar en cuenta que no es palabra acabada, sino que constantemente hay que seguirnos preguntando y pensando cómo fundamentar los derechos humanos, es decir, cómo dar razón de que tienen validez, de que hay que hacerlos valer, etcétera, etcétera. Y por último, es una cuestión tanto filosófico como política, es decir, este dualismo, esta dicotomía que establecía Norberto Bobbio entre que una cuestión era la filosofía y que fundamentar era algo filosófico y que otra cosa es hacerlos cumplir, que es una cuestión política, pues es algo que para el pensamiento latinoamericano, la filosofía latinoamericana, pues no cabe esta dicotomía, ¿no? El fundamentar derechos humanos es tanto un acto filosófico como político, ¿no? Y vamos a ir viendo. Entonces esa sería una primera. Y es que la fundamentación de los derechos humanos, ya entrando un poco más a cómo lo concibo desde el pensamiento latinoamericano, concretamente de la liberación y con aportes del pensamiento decolonial,
Pues los derechos humanos, cuando fundamentamos derechos humanos, pues tiene que ver con por lo menos esas 3 preguntas sobre los derechos humanos, ¿no? Un aspecto ontológico sobre los derechos humanos, es decir, intentarnos responder la pregunta ¿qué son los derechos humanos? Porque no es algo dado, a veces siempre cuando decimos qué son los derechos humanos, casi siempre estamos muy acostumbrados a dar respuestas de spots publicitarios, de spots de los organismos de derechos humanos, que normalmente dicen son los derechos que tenemos todos por el hecho de ser personas o equivalentes. Pero bueno, una fundamentación tiene que ir a preguntarse con mayor profundidad, con mayor criticidad, qué son los derechos humanos, ¿no? Porque finalmente en el debate filosófico, en el debate práctico de los derechos humanos, siempre hay escondida una ontología, ¿no? O está asumida una ontología. Y ya veremos qué tipo de ontología suelen asumir las posturas hegemónicas de derechos humanos y qué tipo de ontología queremos proponer desde el pensamiento latinoamericano. Por otro lado, también es una pregunta epistemológica. ¿Cómo sabemos de ellos? Es decir, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo construimos? Cuando decimos que construimos un discurso de derechos humanos, cuando afirmamos qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, ¿cómo es que sabemos de ellos? Es decir, ¿cuáles son esas fuentes que nos dicen qué son los derechos humanos, cómo son? Es decir, el problema epistemológico, ¿no? Estamos muy acostumbrados a una epistemología bastante, yo no sé si entre un realismo ingenuo y un subjetivismo también ingenuo, ya sea creer que los derechos humanos son algo dado porque ya están ahí en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en una constitución, y entonces nunca nos cuestionamos de este acto epistemológico, o creemos que finalmente es producto de voluntades de una asamblea, de un congreso, y que simplemente de ahí parte, ¿no? Entonces también de pronto, si no nos cuestionamos esta fundamentación de derechos humanos, también asumimos posturas epistemológicas muy ingenuas. Y por último, también tiene que ver con el elemento práctico, es decir, como he insistido, el saber qué son, o sea, el aspecto ontológico y saber cómo conocemos los derechos humanos, es decir, el aspecto epistemológico, pues obviamente tiene influencia con qué hacemos, o sea, qué hacemos cuando decimos derechos humanos, cuando practicamos, cuando hacemos una praxis que de alguna manera está justificada con el discurso de los derechos humanos, pues qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso es importante la fundamentación desde un pensamiento latinoamericano, porque incluye estos 3 elementos, el ontológico, el práctico y el epistemológico. Y bueno, ya que estamos y que aparte la sede virtual es Argentina y que estamos en estas fechas de luto, pero también de celebración, de Quino, pues bueno, ¿por qué no traer a colación esta pequeña caricatura de Mafalda, que aparte nos hace ver que el tema de la descolonialidad y el tema de la liberación de los pueblos del sur, pues no es un tema de hace pocos años, ¿no? Es decir, es un tema que está realmente metido dentro de las luchas y las resistencias latinoamericanas del sur global desde por lo menos hace 500 años, desde que comenzó todo este proceso de colonialidad, ¿no? Y un ejemplo, pues esta caricatura de Quino, de Mafalda, pues haciéndonos ver que hay que cambiar la perspectiva de ver el mundo con las herramientas que podamos, ¿no? Ahí Mafalda agarra un clavo, un martillo, un mecate, se sube a una silla, un banquito, y así es como ella logra de alguna manera darle vuelta a la perspectiva del mundo, es decir, ver al sur como nuestro norte, como dice también esta frase muy famosa, ¿no? Nuestro sur es el norte. Digo, sí, nuestro norte es el sur, ¿no? O nuestro horizonte de actuación es el sur, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, y esto lo traigo a colación porque un elemento que creo que es importante añadir a esta discusión de cómo fundamentar los derechos humanos, que no aparece en las otras discusiones, por eso empecé un poco por estas discusiones en términos de confrontaciones, un elemento que no aparece normalmente en estos textos que discuten la fundamentación de los derechos humanos desde la perspectiva eurocentrada, pues es la cuestión geopolítica, ¿no? La cuestión geopolítica que nos dice que finalmente
tenemos que pensar, tenemos que fundamentar los derechos humanos tomando en cuenta lo geopolítico, que tiene como consecuencia, pues, entender que la fundamentación de que hagamos derechos humanos es o responde a un saber situado, ¿no? Entonces, ese es el elemento que creo que es el punto de partida de nuestra construcción de una fundamentación de derechos humanos, ¿eh? Entender el elemento geopolítico y hacerlo desde el saber situado. Y bueno, por mencionar autores que todos conocemos y que hacen énfasis en esta necesidad del saber situado, que son muchísimos en el pensamiento latinoamericano, pero bueno, citaré dos que aparte son para mí referentes de mi construcción de lo que yo propongo. Pues uno es Enrique Dussel, que desde su Filosofía de la Liberación, aquel texto que, bueno, ha sido editado y reeditado, y en México hace poco apareció otra edición del Fondo de Cultura Económica, pues nos dice que se trata entonces de tomar en serio al espacio geopolítico. No es lo mismo nacer en el Polo Norte o en Chiapas que en Nueva York. Y lo mismo diríamos para fundamentar los derechos humanos. Fundamentar los derechos humanos, pues no va a ser lo mismo hacerlo desde el Polo Norte, desde Chiapas o desde Nueva York. Y esto es algo que al pensamiento jurídico le cuesta mucho, ¿no? Porque normalmente tenemos las fundamentaciones que nos suelen enseñar, son fundamentaciones que siempre quieren afirmarse desde la universalidad del pensamiento eurocentrado. Es decir, no reconocer que finalmente esa fundamentación es una fundamentación situada, nacida desde ciertos elementos históricos, y que reconoce este elemento geopolítico, ¿no? Y también, pues, traer a colación, y tal vez este es un autor menos conocido, cada vez más conocido, y que siempre me gusta mencionarlo por lo mismo, creo que es un autor que siempre hay que estar recuperando en la filosofía de la liberación, que es Ignacio Ellacuría, y que es su concepción del logos histórico, es decir, el logos no es la inteligencia, partiendo un poco de Javier Zubiri. La inteligencia no es una inteligencia que se reduzca a generar un logos abstracto, sino que es ante todo un logos histórico. ¿Por qué? Porque es una inteligencia que parte de la manera en que el ser humano se enfrenta a la realidad, ¿no? Entonces, más allá, superando un poco estas visiones epistemológicas de la subjetividad encerrada en sí misma de la modernidad, Ellacuría propone una inteligencia que se entienda como un logos histórico que está condicionada materialmente, porque finalmente el que crea el logos es un sujeto que tiene necesidades, que vive en una realidad material, y que finalmente la inteligencia pues tiene ese condicionamiento de que el ser humano viva y continúe viviendo en la historia, ¿no? Pero que ese mismo condicionamiento material de la inteligencia, pues le atrae algunos problemas, como es el problema de la ideologización, del interés del conocimiento, etcétera, etcétera, y que por lo tanto hay que siempre tener en cuenta que hay que buscar el lugar que da verdad, es decir, el pensamiento situado. Ellacuría crea esta frase que hasta utiliza guiones para que sea una palabra, digamos, completa, lugar que da verdad, el lugar que da verdad, que Ellacuría lo menciona como las mayorías populares en sus textos, ¿no? Tomando en cuenta que son textos de la década de 1980. Pero bueno, el concepto mayorías populares hoy lo podríamos traducir como todas esas subjetividades emergentes que van surgiendo como excluidas de este sistema capitalista, neoliberal, colonial, patriarcal, etcétera, ¿no? Y que a partir de ahí, desde ese lugar que da verdad, el pensamiento tiene dos funciones. Una función crítica, de desmontar aquellas falsedades o aquellas desfundamentaciones del hacer y del saber, y una función creativa, ¿no? De ir proponiendo nuevas formas de inteligir la realidad para transformarla. Y de ahí parta la praxis de liberación como momento, digamos, complementario al logos histórico, ¿no? De hecho, logos histórico y praxis de liberación, pues siempre van de la mano en el pensamiento ellacuriano. Y en ese sentido, retomando esta insistencia de que una fundamentación de derechos humanos tiene que responder a un pensamiento situado, pues podríamos poner otra, yo llevaría esta discusión de la fundamentación más bien a confrontar dos tipos de fundamentación. Las fundamentaciones de tipo idealista,
y las fundamentaciones de tipo materialista. Creo que la mayoría de las fundamentaciones que se nos enseñan de los derechos humanos en los libros de texto eurocentrados responden a una fundamentación idealista, por decirlo así, ¿no? De alguna manera hacen abstracción de las condiciones de reproducción de la vida humana y terminan estableciendo los derechos humanos, ya sea como valores universales dependientes a una naturaleza humana universal, abstracta y demás, o a una voluntad de un Estado que ni siquiera en el fondo se le puede reconocer su carácter histórico o no, ¿no? Pero por otro lado, pues las fundamentaciones materialistas, que si bien es cierto, también hay una, como decía hace rato Enrique, ¿no? También hay una tradición europea, o que son sures, ¿no? Por usar las palabras de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que finalmente hay una línea abismal que también está dividiendo las sociedades del norte entre sures en el norte y que existen sures en el norte, pues también hay fundamentaciones materialistas de derechos humanos que provienen de pensadores europeos, ¿no? Pero creo que si, en lo que proponemos desde el pensamiento crítico latinoamericano, sin duda es una fundamentación materialista de los derechos humanos. Es decir, una fundamentación que busca siempre recuperar lo que serían las condiciones reales, materiales de la producción de vida del ser humano. Y entendiendo en eso también la función de lo ontológico, lo epistemológico y lo práctico de la fundamentación. Y bien, y lo que va a suceder en esta idea de la fundamentación idealista de los derechos humanos, pues es que básicamente responde a esta dinámica con que se empezó, no digo con que se empezaron a fundar los derechos humanos, porque esa también es otra discusión que tenemos bastante en América Latina, pero sí por lo menos el discurso hegemónico de derechos humanos, que normalmente se relaciona con eso que solemos llamar la primera generación de los derechos humanos en función de las revoluciones burguesas, y les digo, eso es discutible porque yo soy de los que sostengo que hay una tradición de derechos humanos históricamente previa, que es la tradición iberoamericana de derechos humanos, que tiene otra dinámica distinta a esta, pero bueno, en lo que se los suele enseñar desde la fundamentación idealista de derechos humanos, pues es que estos productos de los derechos humanos desde las revoluciones liberales burguesas, pues van construyendo criterios universales, ¿no? Es decir, las luchas de los liberales burgueses, pues construyen criterios universales que se establecen como derechos humanos y que la tarea o el sentido de la historia que se da a partir de entonces, pues es que todas las demás culturas, pues se subsuman a esos criterios universales. De hecho, por eso llamamos que son fundamentaciones idealistas, que aunque reconozcan, por ejemplo, las corrientes historicistas europeas reconozcan el origen histórico de los derechos humanos, se esfuerzan en encadenar los derechos humanos como criterios universales que si bien surgen de esas luchas históricas, de alguna manera, ya sea por racionalidad o por el espíritu absoluto, como queramos llamarle, se convierten en criterios universales, ¿no? Es decir, no niegan el origen histórico de los derechos humanos, pero sí establecen que esos productos culturales que nacen de esas revoluciones burguesas se convierten en criterios universales que le dan sentido a la historia, no solo de la cultura europea, sino de toda la humanidad. Entonces, toda la humanidad, de alguna manera, tendrá que sumarse a esos criterios universales. Y bueno, pues aquí siempre me gusta recomendar las lecturas sobre la inversión ideológica que hace otro filósofo de la liberación, que es Franz Kinkelarme, la lectura que hace sobre la obra de John Locke, sobre el segundo discurso del gobierno civil, ¿no? Y ahí, en la lectura del segundo gobierno del derecho civil, que normalmente se nos presenta como el texto clásico de fundamentación de los derechos humanos, sobre la idea de los derechos naturales de propiedad, salud, vida y libertad, bastaría conocer completo la obra para darnos cuenta cómo esta fundamentación idealista pues tiene esa función de
unos intereses particulares, que eran aquellos intereses de esa clase social naciente que era la burguesa, llevarlo a criterios universales, deja de existir la clase social y se convierte simplemente en la humanidad, ¿no? Como dice este texto que les pongo en la pantalla, deja de existir sujetos concretos para dejar lugar a conceptos abstractos, al género humano, a la humanidad, a la ley de la naturaleza, y dejando atrás al sujeto concreto y a las relaciones sociales concretas y a las relaciones de poder concretas, ¿no? Este es un ejemplo clásico de fundamentación idealista y que desde el pensamiento eurocentrado, pues siempre se promueve a John Locke como padre de los derechos humanos, que tiene, en parte cierto, es un padre de los derechos humanos desde esta matriz eurocentrada, ¿no? Y es que, digamos, esta lógica de estas fundamentaciones idealistas, pues es que a partir de sujetos concretos se invisibilizan esos sujetos concretos, se invisibilizan sus matrices, la matriz material, las relaciones de poder, la forma de acceder a bienes para la producción y reproducción de vida, eso se invisibiliza y más bien lo que se hace es eso, traducirlo como criterios universales, con lo cual se desarrolla todo un discurso de inclusión abstracta. Cualquier texto de derechos humanos vamos a encontrar esas inclusiones abstractas, todas las personas tienen derecho a esto, aquello y demás, pero que ya llevándolo a realidades situadas, comienzan a funcionar como exclusiones concretas, ¿no? ¿Por qué? Porque responden a una matriz, una matriz material, a unas circunstancias materiales que no coinciden con las necesidades y las matrices materiales y sociales de otros sujetos, de otras sociedades, ¿no? Y por lo tanto se vuelven exclusiones concretas, ¿no? Lo que es una inclusión abstracta, en la práctica terminan siendo exclusiones concretas. Y bien, a partir de esto que lo detectamos como las limitaciones o consecuencias negativas desde la crítica de una fundamentación idealista de derechos humanos, lo que queremos, lo que proponemos es pensar la fundamentación de los derechos humanos, pensar los derechos humanos, pues desde estas categorías que nos otorga tanto la filosofía de la liberación como el pensamiento descolonial, ¿no? Y entonces, lo primero que empezamos a rescatar, pues es las bases materiales donde se desarrollan los derechos humanos, ¿no? Y esas bases materiales donde se desarrollan los derechos humanos, pues es el sistema moderno que es capitalista, colonial y patriarcal, ¿no? Y entonces lo primero que partimos es de insistir algo que ya se ha vuelto un presupuesto de este pensamiento descolonial y de la liberación, que es ser conscientes de que la modernidad y la colonialidad son dos caras de la misma moneda. Que normalmente desde la narrativa eurocentrada se nos presenta la modernidad como si fuera un evento aislado, un evento intraeuropeo, un evento que dependió solamente de la genialidad de lo que sucedía en Europa, ¿no? Y que por lo tanto la mayoría de las narrativas y de las fundamentaciones de los derechos humanos pasan por eso, por una narrativa simplemente de la luminosidad de la modernidad, ¿no? Y que los derechos humanos como producto de este lado luminoso de la modernidad, pero normalmente se esconde pues ese otro lado que se le suele llamar el lado oscuro de la modernidad, que es la colonialidad, ¿no? Y digamos que esto trae como colación rescatar e insistir en que sin modernidad no hay colonialidad. Sin colonialidad no hay modernidad. Es decir, que para que se diera la modernidad europea o euro-norteamericana, como quisiéramos llamarle, se necesitó y se necesita forzosamente de los procesos de colonialidad. Y bueno, sería un poquito, digamos, ya largo y no da para tiempo, pues empezar a referirnos todas las investigaciones, tanto antropológicas como históricas, como filosóficas,
que muchos autores latinoamericanos y de otras partes del sur han generado para demostrar y para sustentar esta afirmación, de cómo la modernidad se fue alimentando de los procesos de colonialidad y cómo la colonialidad pues tuvo que existir siempre a la sombra de esa modernidad, ¿no? Bien, en cuanto a la fundamentación de los derechos humanos y la comprensión de los derechos humanos, esto es bien importante, porque normalmente la manera en que hemos fundamentado los derechos humanos desde estas visiones idealistas siempre ha respondido a la narrativa luminosa de la modernidad y nunca o rara vez comenzamos a ubicarnos en el lado de la colonialidad. Y esto es importante porque hay que partir de entender que los derechos humanos son como producto de esa modernidad, van a tener o van a obedecer a esto que dice Boaventura de Sousa Santos, que son los pilares de la modernidad, es decir, por un lado el pilar emancipatorio y por otro lado el pilar regulatorio, ¿no? Es decir, que las instituciones de la modernidad, como el Estado, la ciencia, el derecho, los derechos humanos, pues van a tener esta bipolaridad, ¿no? Por un lado, sustentan un proceso emancipatorio. Nadie puede negar que de alguna manera todas estas instituciones tuvieron su momento emancipatorio o tienen sus momentos emancipatorios, pero que también llegan a tener o llegan a exagerar en su pilar regulatorio. Es decir, es una emancipación regulada, pero que a veces supera esa dimensión regulada, ¿no? Y entonces lo que hemos experimentado muchas veces desde América Latina o desde el sur, cuando acríticamente asumimos la fundamentación idealista de los derechos humanos, es que realmente los derechos humanos pierden ese impulso emancipador, porque en realidad lo que pretendemos con una fundamentación desde América Latina es que realmente tengan más bien un impulso liberador, pero pierden el impulso emancipador y se convierten más bien en elementos reguladores de la humanidad o de la sociedad en función de los intereses del norte, imponiendo cosas hacia los pueblos del sur, ¿no? Y entonces un poco esta caricatura, pues la pongo un poco refiriéndome de esa dimensión regulatoria de los derechos humanos, ¿no? Como este personaje, que obviamente es un ecologista, ¿no? Del norte, eurocentrado, pues llega al sur, obviando, no tomando en cuenta las condiciones materiales, obviamente ignorando el sistema moderno, el sistema moderno capitalista, colonial, patriarcal, y que simplemente bajo la idea de la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Convierte los derechos humanos en criterios regulatorios para toda la humanidad, y pues llega con su librito de Salvemos el Planeta, con su playera verde, pues a criticar procesos o a los pueblos latinoamericanos, obviando sus condiciones materiales, o a los pueblos del sur. Pero pues esto también trae otras relaciones. Los derechos humanos, como en esa dimensión regulatoria de la modernidad, pues también han sido elementos que de alguna manera han servido para lo que hoy está cada vez con más fuerza, y que seguramente Alejandro y David y Lore van a profundizar, que es el tema, pues, de los cercamientos de los comunes, ¿no? Entendiendo los comunes no solo como bienes comunes, sino como todas las prácticas societarias, políticas, culturales, que de alguna manera han sido cercadas, han sido destruidas, y muchas veces bajo el discurso de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los derechos humanos comienzan a tener esa dimensión regulatoria sobre toda la humanidad, ¿no? Entonces empieza a cercar todo esto que es lo común, ¿no? Y entonces, a partir de esto, lo que hacemos es hablar, pues, de lo que los autores del pensamiento descolonial, como Aníbal Quijano y demás, hablan de lo que es la matriz colonial, ¿no? La matriz de la colonialidad. Tomando en cuenta que cuando hablamos de colonialidad, nos estamos refiriendo a que, a pesar de que se concluyeron los procesos coloniales formalmente hablando, es decir, a pesar de que formalmente a partir del siglo XIX
la mayoría de las naciones latinoamericanas se volvieron libres e independientes o estados soberanos, pues entendemos que no fue, cuando hablamos del concepto de colonialidad, que aparte es muy discutido, pero lo importante es lo que significa, es que lo que no se ha terminado son las estructuras de colonialismo, de colonialidad, es decir, neocolonialismo o colonialidad, ¿no? Es decir, se pudo haber acabado las relaciones formales entre una metrópoli y una colonia, pero las estructuras, tanto globales, es decir, entre los estados, como internas, es decir, entre las diferentes clases sociales o grupos societarios, siguen obedeciendo a una matriz colonial, y a eso le llamamos la colonialidad. Y como sabemos, pues Aníbal Quijano nos habla de básicamente 3 tipos de colonialidades que van recogiendo también otros autores, ¿no? Que es la colonialidad del ser, la colonialidad del saber y la colonialidad del poder, ¿no? Y bueno, quisiera, sé que son temas muy conocidos, pero quisiera referirlos también para ver cómo eso tiene que ver con las fundamentaciones idealistas de los derechos humanos. La colonialidad del ser, como lo indica el propio nombre, pues tiene que ver con esa tendencia de la modernidad centrada en el ego, ¿no? Enrique Dussel dice que en realidad antes del ego cogito de Descartes, en los procesos de colonialismo, pues apareció el ego conqueror, ¿no? Es decir, antes de decir pienso, luego existo, la modernidad inició el proceso de colonialidad diciendo soy conquistador, conquisto, ¿no? Pero ese conquisto significa diferenciar a los seres humanos entre o hasta más allá de los seres humanos, porque también la colonialidad aplica sobre la naturaleza, hacer una diferencia entre el ser que es y aquellos seres que no son, ¿no? Es decir, reconocer al ser que se le asume su subjetividad contra aquellos que se les reduce a ser objetos, digo, hasta incluyendo la propia naturaleza, porque sabemos que muchas culturas le han reconocido y le reconocen un carácter de ser, de sujeto a la naturaleza, pero que parte de la modernidad, a partir de esta epistemología, de esta concepción del ser como ego cogito, pues fue reduciendo a la naturaleza en un objeto también, ¿no? Entonces la colonialidad del ser pasa por esa distinción entre quién es y quién no es, ¿no? Y eso trae como consecuencia que obviamente el no es, si quiere ser, pues tiene que renunciar a sí mismo para asumir las características del que dice ser. Es decir, el colonizado no es, el colonizador es quien es. La colonialidad del saber, que tiene bueno, ha sido bastante desarrollado desde esta perspectiva epistemológica. Por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos habla de los procesos de epistemicidio. Gran parte de esta dimensión reguladora de la ciencia moderna, pues ha pasado por desconocer la calidad de saber a la construcción de conocimientos de otras culturas que no obedecen a la lógica del saber eurocentrado, ¿no? Y ahí podríamos mencionar, por ejemplo, la lógica de la monocultura del saber, ¿no? Donde establece que básicamente la cultura occidental es la que crea los saberes universales y válidos, o la cultura de la escala dominante, ¿no? Donde finalmente establece que los productos eurocentrados son los válidos y que en realidad todo lo que va sucediendo en demás partes de la humanidad son simplemente reflejos, suspiros de intentar imitar o de intentar aplicar aquello que es la escala dominante, ¿no? El saber eurocentrado. Y por último, pues la colonialidad del poder, ¿no? Que es uno de los grandes aportes del pensamiento, creo, descolonial, bueno, donde va a insistir que se va a distribuir el trabajo y el acceso a los bienes para la vida bajo 3 categorías principalmente, ¿no? El género, la raza y la clase. Entendiendo que en los procesos de colonialidad desde 1492, la gran invención de este proceso fue la invención de la raza, refiriendo la raza al fenotipo, ¿no? Y que a partir de ahí comenzó toda una clasificación sumada con el género, que es una clasificación mucho más antigua, y luego reforzada
con la clase cuando ya la economía capitalista entró de lleno. Bueno, y hay dibujos sobre esta clasificación de la raza, ¿no? Como elemento principal. Bueno, esto viene a colación porque de alguna manera estas fundamentaciones idealistas de derechos humanos obedecen a estas tres dimensiones de la colonialidad. La fundamentación idealista de los derechos humanos, ya sea en su versión juspositivista o en su versión justnaturalista, de alguna manera son funcionales a estos procesos de colonialidad, tanto de colonialidad del ser, como de colonialidad del saber, como colonialidad del poder, ¿no? Por un lado, normalmente cuando se habla de los derechos humanos, como ya insistíamos, hay una abstracción de los sujetos, ¿no? Entonces se habla del ser humano en abstracto y por lo tanto, aunque ese ser humano normalmente responde a una concepción de ser humano concreta, básicamente el sujeto eurocentrado, se predica como el ser humano que tiene derechos, ¿no? Y entonces de alguna manera gran parte de este discurso de los derechos humanos pasa porque de una u otra manera los sujetos que son colonizados, los sujetos que no son, para que tengan derechos tienen que renunciar a su ser y volverse como el colonizador, ¿no? Yo creo que ahí hay muchísimos ejemplos, ¿no? Basta ver, o sea, claro, el ejemplo más claro para América Latina son los pueblos indígenas, de cómo desde el concepto de ciudadanía eurocentrada, pues se les ha venido negando constantemente sus formas de tenencia de la tierra, sus formas de gobierno, etcétera, etcétera. Pero no solo hay que quedarnos con los pueblos indígenas, ¿no? Todas las culturas latinoamericanas en general, pues han sido conducidas a un modelo de desarrollo, a un modelo de comprensión del ser humano, muchas veces justificada bajo estas fundamentaciones idealistas de derechos humanos, ¿no? También tiene que ver con la colonialidad del saber, porque en general todos nuestros catálogos de derechos humanos, oficiales o hegemónicos, pasan a través de los conocimientos occidentales, ¿no? Aún derechos humanos muy progresistas, como por ejemplo pueden ser los del cuidado del medio ambiente, normalmente obedecen a la ciencia occidental. Pocas veces, ¿no?, asumimos los conocimientos de otras culturas, por ejemplo, para hablar de los derechos ambientales. Normalmente nos ubicamos dentro de la ciencia moderna y de la comprensión de la naturaleza desde la ciencia moderna. Digamos, con las ventajas que eso tiene, pero también con las limitaciones de que eso puede significar esta dimensión reguladora de los derechos humanos que puede conducir a epistemicidios, a una colonialidad del saber. Y por último, pues la colonialidad del poder, ¿no? Podríamos también poner muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, los derechos políticos o los derechos de propiedad, que se consideran derechos humanos, tienen que ver o son funcionales a seguir perpetuando ciertas relaciones de poder dentro de esta dimensión de la clase, el género y la raza, ¿no? De hecho, esta imagen que les pongo en la pantalla, pues si ustedes se dan cuenta, pues básicamente es reflejar esta teoría de las generaciones de derechos humanos, que cada día es ya menos usada, pero siempre es un referente que tenemos, pues para entender cómo se va construyendo la comprensión de los derechos humanos desde una fundamentación idealista, porque normalmente se habla de unas generaciones de derechos humanos, pero que normalmente obedecen a ciertos momentos históricos de la historia eurocentrada, pero que de alguna manera se postulan como universales, y por lo tanto hay una concepción de la historia lineal y universal donde, pues de alguna manera, todas las poblaciones del planeta, todas las culturas del planeta, pues tendrán en un momento dado insertarse en esa historia lineal, teleológica, absoluta de la humanidad, ¿no? Y bueno, eso obviamente, esta manera de ver la historia, pues es una de las maneras que siempre han sustentado los procesos coloniales, ¿no? La idea de decir que la historia tiene un sentido, que tiene una finalidad, que tiene una racionalidad, pues siempre es una manera de justificar los procesos coloniales. Y los derechos humanos en su fundamentación idealista, pues siempre o muchas veces han sido
funcionales a esta visión de la historia, ¿no? Basta ver, por ejemplo, muchos informes de organismos internacionales que nos dicen, que nos miden, ¿no? Miden a los países del sur, pero los miden normalmente, tienen de fondo esta visión de la historia, ¿no? Hay indicadores inspirados en, digamos, en los que van más adelante en la historia para juzgar a los que van más atrás de la historia, ¿no? Por ejemplo, los índices de democracia, pues muchas veces pasan o adolecen de esta visión bastante colonial de una historia lineal teleológica absoluta. Bueno, desde la filosofía de la liberación y el pensamiento latinoamericano, pues lo que se propondría es una fundamentación de derechos humanos, una fundamentación de derechos humanos que sirva para descolonizar, es decir, utilizar los derechos humanos ya no en su dimensión reguladora, ya no quedarnos tampoco en la dimensión emancipadora, sino irnos a esa dimensión liberadora que pasaría por descolonizar el ser, descolonizar el saber y descolonizar el poder. ¿Cómo se propondría eso desde los aportes del pensamiento crítico latinoamericano? En la descolonización del ser, pues obviamente es repensar el sujeto de los derechos humanos, repensar ese ser de los derechos humanos. Y en eso creo que la filosofía de la liberación nos enseña bastante, ahí siguiendo a los autores que he mencionado. Empezar a comprender el sujeto de los derechos humanos como primero un sujeto desde la intersubjetividad, es decir, superando la visión individualista de los derechos humanos, superando la visión de que los derechos humanos responden a un individuo atomizado en una sociedad donde cada quien busca sus intereses, defiende sus derechos, los derechos son el límite de interacción con los derechos del otro, sino más bien comprender al sujeto desde la intersubjetividad, ¿no? Eso tiene muchas consecuencias para la comprensión de los derechos humanos porque pasa, por ejemplo, por destruir esta dicotomía que tenemos del espacio público y el espacio privado, que es parte de la fundamentación idealista de los derechos humanos, donde reduce las relaciones de poder simplemente a las relaciones del Estado con los individuos. Comprender el sujeto desde la intersubjetividad, pues nos hace comprender que en realidad la regla general en la mayoría de las culturas del planeta es que nos comprendemos como sujetos en comunidad, en donde establecemos diferentes maneras de relacionarnos y también de regular las diversas formas de poder que van existiendo en esas comunidades. Por lo tanto, esa dicotomía entre espacio público y espacio privado que impone la modernidad, pues podría quedar superada porque hoy hay otros espacios de intersubjetividad que no responden ni al espacio público ni al espacio privado, que hoy se le suele llamar mucho el espacio de lo común, de los procomunes, de esas interacciones comunitarias. Y que también tiene que ver con rescatar, o más bien insistir en que los derechos humanos, desde una fundamentación descolonizadora del ser, nunca pueden perder de vista que son productos culturales nacidos de comunidades, es decir, de intersubjetividades. La misma historia de los derechos humanos, que veremos más adelante cómo comprenderlos como productos culturales, pues nunca surgen de individuos y mucho menos de individuos abstractos, sino normalmente surgen de luchas sociales que son colectivos, que son sujetos intersubjetivos. Otro elemento que nos enseña mucho el pensamiento crítico latinoamericano es que el sujeto siempre va a ser un sujeto corporal vivo, necesitado, ¿no? Ese sujeto corporal vivo necesitado que lo que hace es ir en contra de esa visión abstracta del ser humano, que es uno de los elementos de colonialidad más fuerte, sino que siempre el fundamento de los derechos humanos tiene que ser el sujeto concreto, pero entendiendo siempre el sujeto concreto desde corporalidades. El ser humano es un sujeto corporal que de hecho su capacidad intelectiva parte desde esa corporalidad, ¿no? Nuestra inteligencia no es simplemente la generación de juicios racionales, sino que parte desde ese momento de que el cuerpo siente, ¿no?
esa corporalidad tiene que ser rescatada porque es un sujeto vivo y que además ese sujeto, para seguir estando vivo, para que esa corporalidad siga dando de sí, pues tiene que satisfacer una serie de necesidades. Entonces, los derechos humanos, desde este sujeto, pues van a tener que ser fundamentados desde la satisfacción de estas necesidades del sujeto corporal, ¿no? Y eso también tiene muchísimo que ver con recuperar las dinámicas propias de cada sociedad, ¿no? Cuando se abstrae al sujeto, cuando el fundamento de los derechos humanos es un sujeto abstracto, se parecería que las necesidades humanas son, digamos, abstractas, ¿no? Eso que dice la economía, de que la economía se refiere a que existen recursos limitados y necesidades ilimitadas, pues en realidad es una afirmación que parte de un sujeto abstracto. El sujeto abstracto es el que tiene necesidades ilimitadas. Los sujetos concretos, corporales, tienen necesidades limitadas que tienen que ver con satisfacer sus necesidades de vida, ¿no? Y eso pues también nos lleva a una comprensión diferente de cómo el ser humano tiene su concepción de desarrollo en función también de los derechos humanos. Y por último, pues reconocer a un sujeto que es potencia o que está en praxis, ¿no? En el sentido de que, y esto tiene que ver mucho con la ontología de los derechos humanos, no concebir los derechos humanos desde una ontología que dice Joaquín Herrera Flores, de la presencia. Es decir, los derechos humanos nunca se pueden comprender como algo ya dado, ¿no? Sino siempre como algo que puede ir dando cada vez más de sí, que es una ontología de la potencia. Pero esa potencia no depende de los derechos humanos como discurso, como valores universales, sino que esa potencia está en función del sujeto, de esos sujetos que en intersubjetividad y desde sus propias corporalidades establecen praxis de liberación que le van dando fundamento a los derechos humanos. También tiene que ver, también sería cosa de que una fundamentación de derechos humanos a partir de este sujeto significar una descolonización del saber. Y eso creo que desde este sujeto nos llevaría por lo menos a dos elementos para descolonizar el saber respecto a los derechos humanos. Uno, comprender que cuando asumimos estos criterios con pretensión de universalidad que les llamamos derechos humanos, ¿no? Primero entender que esos criterios no nacen de simplemente unas afirmaciones racionales o de un acuerdo racional que se da en una asamblea de Naciones Unidas o en un congreso de diputados o en una cámara de la Unión, ¿no? Sino que en realidad son criterios que han logrado estar ahí a partir de luchas sociales, o sea, a partir de este sujeto intersubjetivo corporal que tiene potencia, ¿no? Y que ese sujeto es, y que desde ahí se están generando esos criterios con pretensión de universalidad, y que hay que ser conscientes que en ese proceso, muchas veces, de las luchas sociales, a generar estos criterios con pretensión de universalidad que encontramos en tratados internacionales o en las constituciones, muchas veces hay auténticos epistemicidios. Es decir, muchas veces los saberes que se van generando en las luchas sociales realmente no se reflejan con justicia en los instrumentos legales, en los instrumentos internacionales. Normalmente los estados, los que ostentan el poder, los que finalmente van a decir esos textos normativos, normalmente cometen epistemicidio, ¿no? Pero bueno, ya el reconocer que la fuente primigenia para empezar a comprender los derechos humanos no es ese acuerdo racional de voluntades representativas, bla, 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 sino que es esas luchas sociales, que aparte seguramente generaron muchísimo más saberes de lo que están representados ahí, es un paso de descolonizar el saber. Y en segundo lugar, cuando utilicemos esos criterios de pretensión de universalidad, pues también hay que entrar a un proceso de descolonizar el saber, que es que cuando se utilicen esos criterios de pretensión de universalidad, hacer una traducción, ¿no? O una hermenéutica que pueda tener en cuenta esos tres criterios que dice la ética de la liberación que nos propone Enrique Dussel, que pasen por los principios de formalidad, de factibilidad y de materialidad. Es decir,
que no sean imposiciones que terminen siendo instrumentos de la colonialidad del saber, sino que pasen por el criterio de formalidad, es decir, que se alimenten de los acuerdos de las comunidades, de los sujetos intersubjetivos, que pasen el principio de factibilidad, es decir, que propongan praxis, que propongan luchas viables, que propongan aquello que puede ser sí soñado, pero también llevado a cabo. Y por último, que respondan a la producción y reproducción de la vida de esos sujetos y de su hábitat, de su naturaleza, ¿no? Y entonces, por lo tanto, los derechos humanos, así aplicados, pues tendrían que pasar por una descolonización del saber, porque de ser simples criterios con pretensión de universalidad, tendrían que aterrizarse a prácticas concretas que tendrían que construirse a partir de los saberes de estos sujetos concretos. Por eso, y siguiendo aquí a la propuesta de Joaquín Herrera Flores, pues tendríamos que pasar de la visión clásica del saber de los derechos humanos, que los establece como valores universales, que responden a esta colonialidad del saber, que es la escala de valores, ¿no? Los derechos humanos como valores universales, que están en la punta de la pirámide y que por lo tanto tienen que llevarse a cabo sí o sí en la realidad, a más bien un modelo más rizomático, ¿no? Entendiendo el rizoma como este modelo de las raíces, ¿no? De que no es una visión vertical del saber, sino más bien una versión más horizontal, que tampoco es un relativismo, porque no estamos diciendo que todo es relativo, sino que estamos diciendo que las prácticas culturales pueden tener un criterio material de validez, que es la producción y reproducción de esa cultura, de esa vida, pero que de alguna manera no hay una jerarquía entre prácticas. No es Occidente el que ha generado las mejores prácticas, tal vez existen otras culturas con otras prácticas, y en vez de verlo en la visión jerárquica de valores universales y valores particulares, más bien ver los derechos humanos desde este crecimiento de la raíz, ¿no? Esta raíz que va creciendo, pero que lo importante es que es un crecimiento horizontal donde en cada nudo pues va echando raíces, ¿no? Va creciendo de manera horizontal, pero desde cada punto pues va generando diversas prácticas, diversos conocimientos, diversas formas de ver el mundo, diversas formas de sentir el mundo desde las diversas corporalidades. Y eso, pues como he aprendido de David Sánchez Rubio, pues eso genera más que una universalidad de los derechos humanos, genera una pluriversidad de ellos. Y por último, esta fundamentación de derechos humanos desde este sujeto, pues también iría encaminada a una descolonización del poder. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí hay un elemento importantísimo también de la ética de la liberación. Nunca perder de vista el elemento de la alteridad, ¿no? La razón, el fundamento último de los derechos humanos desde este sujeto es siempre tener en cuenta que hay el riesgo de que esta manera en que empezamos a comprender derechos humanos se convierte en una totalidad y que nunca hay una totalidad que no tenga su exterioridad. O en otras palabras, pues nunca va a haber el sistema perfecto que no cree en su momento víctimas. Y que si somos conscientes de que siempre va a existir esa exterioridad, de que siempre van a existir esas alteridades, pues es a lo que volvemos al inicio de la charla. La fundamentación de los derechos humanos es dinámica, pero esta dinamicidad, ¿quién la da? La da el ser conscientes de que siempre está la alteridad, existe esa exterioridad que en su momento pues son sujetos de derechos humanos desde estas categorías de intersubjetividad, corporalidad, praxis, ¿no? Y eso pues nos lleva a que para descolonizar el poder también, pues los derechos humanos, más que valores universales, asumirlos como productos culturales que en vez de valores universales más bien son el resultado de las luchas sociales y colectivas, ¿no? Más que ver los derechos humanos como valores universales, como resultados, más bien ver los derechos humanos como procesos, pues que tienen a la construcción de espacios sociales, económicos, políticos y jurídicos que de alguna manera pues van empoderando
a todos estos sujetos que de alguna manera pues son parte de esta exterioridad de los sistemas, ¿no? En fin, en resumen, pues ante nuevas formas de opresión, nuevas formas de liberación, y esas nuevas formas de liberación podríamos perfectamente irlas conceptualizando como derechos humanos con una función liberadora y descolonizadora. Bien, pues hasta aquí. Gracias. Pero muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que estamos todos fascinados con la exposición de Alejandro, y yo, como soy un poco tiránica, me voy a tomar la libertad de hacerle la primera pregunta mientras ustedes piensan su pregunta. Primero, felicitarte, Alejandro, y agradecerte, porque realmente ha sido un vaso de agua en el desierto para los que nos gustan todos estos temas. Y por el otro lado, preguntarte sobre un aspecto de tu trabajo que tiene que ver con los feminismos y las diversas perspectivas desde el derecho, el género y la igualdad, para conversar un poquito del tema patriarcado. A mí me tomó muchos años darme cuenta que en la Revolución Francesa, en 1793, habían degollado a una mujer que se llamaba Olympe de Gouges, porque resulta que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano no eran universales, sino que eran del hombre y del ciudadano. Y que esta universalización de los derechos humanos, de la propia declaración del 10 de diciembre del 48, también tenía excluida ni más ni menos que la mitad de la población mundial. Tal es así que a fines de los 60 sale finalmente la declaración, el instrumento internacional vinculado al buen trato hacia las mujeres como sujeto de derecho, ¿no? No en el 48, no a fines del siglo XVIII, sino ya una contextualización del siglo XX. Así que, como sos el experto, te voy a pedir alguna reflexión al respecto, y mientras tanto voy leyendo en el chat. Quien quiera levantar la mano, le doy la palabra para conversar con Alejandro, que nuevamente muchas gracias. Sí, sí, obviamente parte, como dije, fue muy introductorio, muy general, pero definitivamente la fundamentación idealista de derechos humanos es una fundamentación colonial, capitalista y patriarcal, ¿no? Y que conjunta los tres elementos, porque, bueno, yo ni me quiero asumir, ni soy experto en feminismo, yo aprendo de las compañeras, pero un elemento que creo que es muy evidente dentro de las corrientes feministas, pues es que también ahí se va dando cuenta, pues, de cómo el feminismo ha ido haciendo estas intersecciones con el capitalismo y con la cuestión de la raza, ¿no? O sea, todas estas variantes también del feminismo desde el sur, que de alguna manera cuestionan el feminismo del norte, ¿no? En ese sentido, pues también los derechos humanos, en su función descolonizadora, pues tiene que ser una función despatriarcalizadora, y desde el sur, pues en conjunción con los elementos de clase y los elementos de raza, ¿no? Que en eso, bueno, las enseñanzas del feminismo comunitarista de Bolivia, pues nos dicen mucho de también cómo se descoloniza las propias teorías liberales feministas, ¿no? Bueno, yo te seguiría preguntando, pero tengo que compartir. Así que le voy a dar la palabra primero a David Sánchez Rubio y después a Diego Dukelski. Muchas gracias, Estefanía. Un saludo grande a todos y a todas. Alejandro, muy linda conversa. Y Mario, Alejandro Medici, Enrique del Percio, Carlos Pescader, Diego, lindo encontrarme, aunque sea virtualmente, ¿no? En estos tiempos bastante puñeteros, ¿no? Con el COVID-19. Alejandro, un poquito meter crítica a la crítica, ¿no? A ver qué te parece. Yo creo que el par de Boaventura de regulación-emancipación es insuficiente, está sesgado. Porque creo que todas las culturas intentan regular. El problema es cómo regulan.
Puede ser de una manera al estilo eurocéntrico, con el Estado nacional, pero otras utilizan mecanismos de gestión, de ordenación más flexibles si lo vemos desde el imaginario europeo, ¿no? Entonces no es más correcto hablar de regulación desde el par emancipación, liberación, dominación e imperio. Es decir, todo dependerá de qué manera se regula. Si se regula desde lógicas de reconocimiento de sujetos o desde lógicas de imposición en la jerarquía sujeto-objeto. Un poquito por intentar incluso solventar y solucionar dudas que yo tengo. ¿Vale? Linda conferencia, bueno, conferención porque creo que ha sido 1 hora y cuarto por lo menos, ¿no? Y me encanta Mafalda, ¿no? La broma le digo que a los peronistas, si Mafalda es peronista o no, y todavía no me la han solucionado, no me han contestado. Muchísimas gracias. Sí. No, estoy de acuerdo contigo, David. De hecho, a mí me gusta mencionarlo. De hecho, uso la palabra que la modernidad es bipolaridad, que creo que no es la que usa tal cual Boaventura. Pero sí considero que quedarnos simplemente con la dicotomía emancipación-regulación es limitada, porque si algo nos es limitada en el sentido que si algo nos ha enseñado las experiencias de otras partes del mundo y fuera de la modernidad, es que las culturas establecen sus mismos mecanismos de regulación, ¿no? De hecho, quedarnos simplemente con la diferenciación, regulación, emancipación, pues tal vez es hasta hacerle un juego a la narrativa de la tragedia de los comunes, ¿no? O sea, de decir, la única regulación que puede existir o es la del mercado o es la del Estado, ¿no? Que finalmente ese es el riesgo o sea, es el riesgo de solo leer así esta dicotomía de regulación-emancipación, casi diciendo, si vas a hablar de regulación, la única regulación de la que vas a acabar hablando es de la regulación que hace el Estado-Nación y de la regulación que hace el Estado. Y que al final de cuentas, esas dos regulaciones, pues hemos visto lo que han ocasionado, ¿no? Y por lo tanto, entonces, la dicotomía es la emancipación siempre. Pero la experiencia, y yo creo que parte de la descolonización del saber cabe por entender que la regulación no es sinónimo, como bien dices, de opresión o de imposición, sino que hay regulaciones que son pues más rizomáticas, más horizontales, que no están en términos meramente jerárquicos, ¿no? Y pluralismo jurídico, ¿no? El pluralismo jurídico, hasta cuando nos reunimos con unos amigos, ¿no? O sea, la reunión de amigos, pues es una regulación más rizomática, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, cómo dejamos la propina. Es decir, hay una regulación que no es jerárquica, o esperemos que no sea jerárquica. Normalmente cuando es jerárquica truena las amistades, sino que es más horizontal, más rizomática. Cada uno va diciendo y va. Y bueno, y ahí está, creo que también la esencia de esto que se ha ido insistiendo de los procomunes, el espacio de lo común, etcétera. Hay regulaciones más horizontales, como el pluralismo jurídico, el derecho de los pobres, que llamaba ya Carlos Marx, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin que el caos sea negativo de por sí. Bueno, ahora le voy a dar Muchas gracias. a Diego Dukelski. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, Alejandro, lo mismo que David, muy grato escucharte, muy clara tu exposición. Ya estuve pensando que esto queda grabado en todos los lugares, todas las clases que me voy a ahorrar pasando tu video, sobre todo en estos tiempos que vivimos acá encerrados en cuadraditos de Zoom y compañía. Yo un tema sobre el que me gustaría que ampliaras un poco o ver tu opinión es que así como no podemos pensar los derechos humanos como concesiones estatales, tampoco deberíamos pensarlos exclusivamente como límites al poder estatal. Es decir, uno de los grandes problemas que uno ve en estos tiempos es que las principales violaciones a los derechos humanos no vienen necesariamente de los estados, sino de sujetos privados. Y muchas veces los estados ni siquiera están en condiciones de ponerle frenos a esos poderes privados. Sin embargo, a la hora de ser sancionados, por ejemplo, por el sistema internacional de derechos humanos, son siempre los estados los que reciben las sanciones.
Yo un ejemplo que he trabajado es el delito de tortura, ¿no? El delito de tortura, por lo menos para la dogmática penal, en general, tiene que ser cometido por un actor estatal, o en nombre de un actor estatal, o por encargo de un actor estatal. Y uno ve cómo en nuestros países, por ejemplo, las empresas multinacionales torturan gente para que liberen ciertos sectores del campo y ahí poder, por ejemplo, sembrar soja. Ahora, si hubiera una condena, por ejemplo, por estas prácticas en Santiago del Estero, donde el movimiento campesino sufre este tipo de prácticas, se condenaría al Estado argentino y no, por ejemplo, a Alemania, porque Bayer y Monsanto hacen esto. No sé si se entiende. Entonces, ¿cómo se te ocurre que podríamos repensar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos para salir de esta idea de que solo los estados pueden ser condenados o solo los estados son quienes violan los derechos humanos? Claro, yo creo que es de las grandes limitaciones de la perspectiva hegemónica de derechos humanos y que tiene que ver con esta dicotomía tan grande que se construyó en la modernidad del espacio público, el espacio privado y de digamos, en todo este discurso de los derechos humanos, reducir las relaciones de poder al poder del Estado y a los individuos, ¿no? Esto que se llaman los poderes nominados y los poderes innominados. Claro, bajo esta lógica, pues es hasta una lógica que de alguna manera perpetúa toda esta colonialidad del poder porque invisibiliza poderes, los poderes auténticos, los poderes reales, los poderes innominados, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso también creo que esta fundamentación para descolonizar los derechos humanos tiene que pasar por romper con esta dicotomía del espacio público y el espacio privado sin desconocerlo, es decir, tampoco irnos al lado de que el único espacio que ahora va a existir es el espacio comunitario, ¿no? Es decir, el espacio de lo común, el espacio comunitario, ese espacio que no es ni estatal ni individual tiene que ser rescatado porque es un espacio donde los seres humanos, las comunidades generamos relaciones societarias para satisfacer nuestras necesidades de vida, para regular el poder y demás, pero que en el contexto actual no podemos negar que el Estado existe como existen otros sujetos de poder, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, primero lo que creo es que los derechos humanos tienen cada vez que evolucionar más, por lo menos en el discurso jurídico formal, de ubicar realmente dónde está la fuente de poder que violenta eso que enunciamos como derechos humanos. O sea, ya no es posible seguir con esta triangulación entre siempre ubicar como el obligado último de los derechos del cumplimiento de los derechos humanos al Estado, cuando hay otros poderes que están por encima del Estado, ¿no? Y que a veces el Estado puede ser partícipe, puede ser, digamos, ¿cómo se dice? Cómplice de esos poderes, pero finalmente dentro de esta abstracción del Estado moderno, que somos todos y no es ninguno, pues es muy fácil dejarle las deudas a todos y no a sujetos concretos, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? Es decir, llega cierto poder, digamos, ciertos sujetos concretos, ciertos intereses políticos al poder del Estado, destrozan la nación y aunque lleguen otros, pues finalmente todas las deudas las cargan el Estado, ¿no? La abstracción está del Estado. Entonces, yo lo que creo que desde este discurso de derechos humanos, lo que sí se tiene que ver es algo que, y recordando ahorita lo que decía David del pluralismo jurídico, rescatar este elemento que llamamos la interlegalidad, que tiene que ver también con la descolonización del saber, que tiene que ver con la ecología de saberes legales. Es decir, entender que en el espacio comunitario, en el espacio de lo común, en ese espacio que hemos invisibilizado, se generan prácticas que son prácticas que garantizan derechos humanos. Es decir, también ir caminando a un pluralismo jurídico que también conciba la plurigarantía de los derechos humanos, ¿no? Entonces, por un lado, entender que hay muchas prácticas sociales, ¿no? Desde el consumo justo, desde etcétera, etcétera, ¿no? Desde el cuidado mutuo, etcétera,
que son de alguna manera ya prácticas que están garantizando los derechos humanos, independientemente del Estado y muchas veces hasta en resistencia de poderes fácticos, de poderes innominados, ¿no? Pero que esta interlegalidad significaría que de alguna manera el Estado, el poder del Estado, comience a aprender, en esa ecología de los saberes, comience a aprender de las riquezas de esta generación de derecho y de garantías de derechos que se generan desde el espacio de lo común, de lo comunitario. Y que entonces el Estado comience a servir hasta como una manera de resguardo, de resistencia de las prácticas comunitarias. Y entonces ahí ya empezamos a ver hasta el poder del Estado como algo más bien positivo hacia las prácticas comunitarias. Esto lo digo un poco, por ejemplo, en la experiencia en México, por ejemplo, Cherán, que es un pueblo indígena, ha hecho práctica de esta interlegalidad, es decir, no han hablado solo del respeto al derecho indígena, sino que han utilizado el derecho del Estado para hacer que el Estado de alguna manera facilite las prácticas comunitarias. Por ejemplo, han obligado al Estado a reconocer a esta comunidad indígena como sujeto de derecho público administrativo que tiene derecho a recibir financiamiento del Estado, ¿sí? Porque ya saben las prácticas de ciertos estados, ¿no? De decir, bueno, si tú quieres ser un pueblo indígena autónomo, pues toma tu autonomía, pero te olvidas de los recursos fiscales, ¿no? Porque no eres municipio, porque no te reconozco dentro de la estructura del Estado. Otra vez esta dicotomía, ¿no? Lo público y lo privado. Eres privado, casi, casi. Y entonces lo que han hecho los pueblos indígenas es, digamos, luchar porque sin perder ese aspecto de espacio común, sí utilizar el espacio público, el espacio del Estado para reforzar sus luchas comunes, ¿no? Entonces eso pues le podemos llamar una interlegalidad, que es un tipo de ecología de saberes jurídicos, ¿no? Y yo creo que ahí podemos ir rescatando pues esa dimensión positiva del poder del Estado y también visibilizando que muchas veces estos espacios de construcción de lo común, ¿no? Esta construcción de los derechos humanos desde abajo, muchas veces están en riesgo no por el poder del Estado, sino por otros poderes. Porque a final de cuentas, muchas veces cuando las comunidades se organizan, cuando los pueblos se organizan, en realidad en el fondo los que se sienten más ofendidos y dañados en sus intereses no es el Estado, sino muchas veces son estos grandes poderes económicos que ven en riesgo pues sus finanzas, ¿no? Sus ingresos, ¿no? Un pueblo indígena organizado para defender sus bosques, pues obviamente a quien le cala más, pues es a las grandes empresas madereras, a los aguacateros, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí podríamos también reflexionar. Bueno, son muchas reflexiones y yo creo que este es uno de esos hechos académicos desde donde después se hacen muchas tesis doctorales. Así que le voy a pasar la palabra a nuestro filósofo de la liberación, al doctor Mario Casalla de ASOFIP. Por favor, Mario, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Estefanía, y solo un minuto para saludar al expositor Alejandro Rosillo. Acababa de leer tuyo el artículo que publicaste en nuestra revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales. A comienzo de este mes de octubre hice una lectura y ahora es un placer escucharte personalmente. A mí me parece, nosotros estamos acá en el sur del sur, en el pórtico de recordar los 50 años del inicio de la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación, con ese nombre, y por primera vez nace en el segundo Congreso Nacional de Filosofía, que es en el año 1971, donde nos encontramos una generación muy joven, Enrique Dussel, Escanone, Kusch, y una cantidad de gente que ustedes conocen, de los cuales quedamos vivos ahora. El otro día hacíamos la cuenta por WhatsApp con Dussel, 5. Y le digo, bueno, apoyémonos en llegar a junio, que cumplimos los 50 años, y pensemos este tema de la liberación ampliada,
La liberación es hoy un paradigma en el cual se inscriben sin el nombre necesario de liberación. Nosotros hemos mantenido el nombre Filosofía de la Liberación porque nos identifica en nuestra especialidad. Pero hay ya una pedagogía de la liberación, una teología de la liberación, y cuando nuestro miembro del Consejo Académico y amigo Enrique Dussel nos dice, y yo voy a hacer una reunión sobre derecho crítico, pero a nosotros nos pareció interesantísimo. Interesantísimo porque cuando uno toma la generación de hace 50 años, donde aparecen los primeros teólogos, los primeros filósofos, la vacancia del derecho era enorme. Más aún, la asociación nuestra de filosofía se llama Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales. Cientistas sociales hay muchos, hay arquitectos, literatos. Creo que hoy los filósofos estamos ya en minoría. Y hablamos, pero los primeros abogados y todos entran cuando Enrique acerca una cantidad de jóvenes abogados, y luego cuando Alejandro Medici viene y presenta su obra, que realmente es este trabajo del Nomos, nos pareció importantísimo leerlo, iniciar un diálogo, pero Enrique nos dice, ojo, que esto tiene otros lugares en México, otros hombres, otras voces, así que solo quiero decirles que me parece un excelente aporte, y ojalá este derecho crítico sea un derecho crítico, como tú lo señalabas hace un momento, un derecho crítico para la liberación, que se inscriba en ese paradigma. La palabra liberación no dice lo mismo que libertad. La palabra liberación no dice lo mismo que emancipación. Dice algo más, dice un plus. De ese plus podemos hablar abogados, filósofos, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, voy a tratar de participar para aprender precisamente de vuestro lenguaje, y termino diciendo que en el año 2006 me interesó mucho que tú hablabas de la fundamentación filosófica, que rápidamente muchos quieren dejar atrás, rapidito así. En el año 2006 los dominicos cumplían 500 años de la llegada a América. Fueron muy ingeniosos. Hicieron en La Española un encuentro, en Ávila, un encuentro donde tienen ellos un monasterio de donde salieron, un encuentro que se llamó De Ávila a la Española, preguntas del nuevo mundo al viejo mundo. O sea, invitaron a una serie de filósofos, teólogos, etcétera, etcétera, a formularle preguntas. ¿Qué preguntas quedaban pendientes? Y todavía me acuerdo, y cierro con esto, un café que nos tomábamos en una mesita ahí cerca de la muralla con Enrique Dussel, con Scanone y con Fray Beto de Brasil. Y nos decíamos, pero esto ya las tienen las preguntas formuladas. Se las formularon ellos mismos. Se las formularon ellos mismos en la noche de la Navidad de 1511, donde reunieron al hermano de Cristóbal Colón, dice, y a todos los grandes gobernantes, letrados, juristas, y se sube al púlpito el curita Montesinos, y lo que tenía que ser una humilde recuerdo de Navidad, empezó a ir en un increyendo, y donde él se formula 5 preguntas. La última de las cuales es terrible, porque marca un terrible punto de partida. Es que no son hombres. Aquellos europeos sabían que los orientales eran hombres. Oriente no era un gran descubrimiento, lo sabían desde la época de Alejandro. Sabían que los africanos eran hombres porque estaban al otro lado del charco, que es el Mediterráneo
digamos, respecto de los grandes océanos, sino una especie de lago interior en torno al cual ellos tenían enfrente a la cultura. Lo realmente nuevo era esto. Era esto. Entonces, quizás los derechos humanos surjan en América Latina como una negación de la negación. Y una negación de la negación, al ser dialéctica, es positiva. Es decir, esa pregunta, ¿qué es el hombre?, que ellos se formularon, solo se pregunta en tiempos de barbarie. En tiempos terribles, oscuros, se la preguntó Europa y con una gran profundidad Primo Levi. Se la preguntó Benjamin, se la pregunta Adorno, cuando dice, ¿y cómo se va a filosofar después de lo que hemos hecho? Entonces, nos parece muy importante ese punto de partida. Es el desarrollo de una nueva antropología filosófica, dentro del cual podamos incluir eso que se llama hombre, pero que desde Grecia dejó afuera a las mujeres, a los pobres, no integraban la polis, a los extranjeros. O sea, la modernidad agregó lo suyo, que ya fue bastante, a un largo camino que viene de Atenas. Por lo tanto, auténtica legalización de la polis como una especie de municipio perfecto, etcétera, etcétera. En fin, solamente esos y bueno, y bienvenidos a la reflexión. Voy a seguir aprendiendo seguramente con las próximas exposiciones. Gracias, Estefanía. Muchas gracias, Mario. Alejandro. Bueno, solo ahora que comentó lo del encuentro de los dominicos, creo que también es otro de los elementos que desde esta perspectiva de liberación, desde los derechos humanos, hemos insistido mucho, que hay otra tradición de derechos humanos que nace desde esta negatividad de la colonialidad, que le hemos llamado, por ejemplo, Jesús Antonio Latorre Rangel y otros, como tradición iberoamericana de los derechos humanos, que normalmente sí, históricamente ubicamos el inicio ahí, en ese discurso de Antón de Montesinos, y que realmente no es, lo que decimos es que no es una defensa, o sea, no es una discusión sobre la paternidad de los derechos humanos o la maternidad de los derechos humanos, o sea, de pelearnos con Europa para decir quién inventó los derechos humanos, ¿no? En realidad es un acto de descolonialidad del saber para diferenciar que hay dos tradiciones, o sea, al contrario, yo creo que la tradición iberoamericana ni siquiera se quiere plantear que es primero que la tradición eurocentrada o la tradición ilustrada, porque responde y crea matrices bien diferentes de cómo entender los derechos humanos. Yo creo que la base es esta que dice usted, la tradición iberoamericana parte de la negatividad, ¿no? De esos momentos de destrucción de las culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio, pues la tradición ilustrada más bien se genera a partir de los triunfadores, y de los triunfadores que son capaces de ocultar a otros que habían luchado, ¿no? Como por ejemplo las mujeres, la referencia histórica que ahorita hizo Estefanía, de que finalmente había mujeres revolucionarias en Francia, había campesinos revolucionarios en Francia, había exigencias de ellos, y esos no se llevaron a los textos de la primera generación de derechos humanos, porque los triunfadores ocultaron, invisibilizaron esas demandas, ¿no? Y universalizaron sus intereses. Y en cambio la tradición iberoamericana es más bien una tradición que siempre está ubicada desde la negatividad, ¿no? A mí se me hace muy significativo cómo Bartolomé de las Casas, Antón de Montesinos, todos estos autores siempre insisten en el elemento de la alteridad. No hablan como los triunfadores, conquistadores, sino siempre hablan desde la voz de los vencidos, ¿no? Y bueno, estos estudios como el de Miguel de León Portilla, que bueno, puede tener muchos cuestionamientos,
pero es interesante ver cómo hasta podemos hacer paralelos entre lo que decía Bartolomé Las Casas y estos textos de reclamo de los pueblos indígenas, de algunos pueblos indígenas contra la conquista. Nada más. Muchas gracias, Alejandro Rosillo Martínez, a la Universidad de San Luis Potosí, al Centro de Formación Judicial, a la Universidad de San Isidro, a nuestra decana Laura Ochoa, y a nuestro rector Enrique del Percio, a quien le voy a dar la palabra para que haga el cierre. El tiempo es tirano, así que muchísimas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias, Estefanía. Realmente, Alejandro, te agradezco profundamente. Como decía Diego, sin duda esta es una clase de esas que nos va a permitir ahorrarnos muchísimas otras clases y muchísimo tiempo. Retomando lo que planteaba Mario Casalla, acerca de la necesidad, justamente cuando yo hace un tiempo atrás les comentaba a los filósofos la necesidad de dialogar con el derecho, y no son muchos los que lo hacen, pero realmente creo que con esto que señalaba Mario, la importancia está bastante clara. Comento el artículo al cual hacía referencia Mario, de Alejandro Rosillo, que está publicado en el último número de la revista de Filosofía Latinoamericana. Lo pueden acceder dentro de la página de la Universidad de San Isidro, ya que la editorial Poliedro de la Universidad de San Isidro es la que está publicando esta revista, que ya lleva 45 años de existencia. Y efectivamente hay una tradición latinoamericana en materia de derechos humanos. Cuando hoy Alejandro recordaba la crítica de Hinckelhammer a John Locke, yo estaba pensando que John Locke escribe en 1689 el segundo tratado sobre el gobierno civil, y nosotros, y defiende la esclavitud, John Locke, en 1689. Claro, si era su principal fuente de ingresos, las acciones que tenían las compañías de esclavos y demás. En América Latina, a lo largo del siglo XVI, es decir, en los años 1500, se discutía cómo restituir al esclavo, no solamente cómo restituirlo a su África natal, sino cómo restituirle a la familia por el tiempo de vida que se le había robado al esclavo. Es decir, había una discusión pero tremendamente distinta desde América Latina, en libros impresos en América Latina. Esto es un tema para trabajar, que posiblemente alguno de estos expertos que está trabajando con los derechos humanos en América Latina en el siglo XVI, podemos invitarlo también. Estoy pensando en un profesor de Brasil, Alfredo Calton en particular, con la producción latinoamericana en ese tema. Y la segunda cuestión, con respecto a lo que planteaba Diego en torno a las empresas, estaba recordando la investigación postdoctoral de Santiago Botero, que es un colombiano que actualmente está en la Universidad de Anáhuac en México, en la Ciudad de México, donde su investigación postdoctoral fue justamente sobre si las empresas pueden violar los derechos humanos. Y él lo que planteaba es que si no lo pueden violar, acá entramos en un terreno ridículo, porque hay solamente 12 estados, cuando él hizo la tesis, no sé ahora, estos 2 años cambió mucho la cosa, estoy hablando hace 2 años atrás, había solamente 12 estados en el mundo que tenían un PBI mayor que el de las empresas más importantes. Muchas de esas empresas son empresas que violan los derechos humanos. ¿Cómo puede hacer el Estado ecuatoriano para enfrentarse seriamente a la Exxon? Cuando sabemos que la Exxon puede comprar periodistas, pueden comprar militares, puede comprar cualquier cosa para darle un golpe de Estado, para tirarlo. ¿Cómo puede hacer Bangladesh para evitar tener otra tragedia como la de Rana Plaza, con 1.300 muertos incendiados, cuando Sara o Nike tienen un presupuesto muy superior al que tiene todo el Estado de Bangladesh? Es decir, ¿cómo pueden hacer tantos estados africanos para poder negociar en serio que no se violen los derechos humanos en la búsqueda? Seguramente todos nosotros hemos visto Diamantes Sangrientos. Bueno, ¿cómo se puede pensar seriamente que las empresas no violan los derechos humanos? Ahora, ¿cómo hacer para evitar esas violaciones? Y ahí tanto David como vos introducían al otro actor. Son los movimientos sociales organizados internacionalmente, son los sindicatos, es el tema del precio justo, o sea, hay otros actores. Y entonces cierro
con algo que preguntaba un poco en broma, un poco en serio David, acerca de si Mafalda es peronista o no. Yo no sé si Mafalda es peronista o no. En una época nosotros nos juntábamos los lunes a la tardecita e invitábamos siempre a algún filósofo para que hable sobre otro filósofo, en lo posible viviente, y después se discutía si admitíamos o no la afiliación al peronismo de ese o de esa filósofa. Te puedo asegurar que era muy difícil ponerse de acuerdo en torno a si Hegel era peronista, si Heidegger era peronista, algunos que sí, otros que no. Yo creo que con Mafalda, una de las grandes filósofas, sin duda, y esto lo digo muy en serio, creo que Quino ha sido un enorme filósofo, yo creo que estaríamos de acuerdo en afiliarla a Mafalda. Pero señalaba esto porque hay un concepto que es muy caro al peronismo y que no es invento del peronismo, que justamente viene de pensar al pueblo como continuidad histórica desde los primeros pobladores de nuestra tierra, y ese concepto de comunidad organizada, donde aparece un elemento que no es ni la empresa ni es el Estado, y que tampoco es la sociedad civil al modo de Locke, es otra cosa, donde justamente el Estado cumple su función permitiendo la organización de una comunidad fuerte y robusta, que permita precisamente cumplir con sus cometidos en torno al bien común. Entonces, en este sentido, creo que ahí también hay un elemento que vos lo estuviste, sin usar esas palabras, lo estuviste mencionando permanentemente. Bueno, nosotros nos estamos viendo el miércoles próximo, a esta misma hora, por este mismo canal, y desde ya muchísimas gracias a todos, a todas, a cada uno por habernos acompañado hoy. Van a tener disponible el video tanto en los recursos del Centro de Formación Judicial como de la Universidad de San Isidro. Y quisiera preguntarte, Alejandro, si nos puedes hacer llegar los... Perdón por el anglicismo, los slides, no sabría cómo... perfecto, buenísimo. Y esos también los subiremos. Filminas, digamos, las filminas. Las filminas, ahí está. Si nos puedes hacer llegar las filminas y las subimos, entonces las dejamos alojadas acá en la página del Centro de Formación Judicial. Para quienes quieran buscarlos, entren a la página del Centro de Formación, www.cfj.gov.ar, al espacio multimedia. Ahí van a tener la información esta, y después Enrique lo hará lo propio en la de la Universidad de San Isidro. Muchísimas Buenas tardes. Gracias. Estaremos entonces aquí de nuevo el miércoles que viene. Estefanía, saludos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Chao.